Dicha letra acompaña al acotado del documento y me permite saber de antemano y a través del catálogo cuáles son las particularidades geométricas en cuanto a los ángulos y forma precisa de cada una de las roscas. El alumno, para entender con precisión estos conceptos, debe revisar la norma 4513 y 4520 que se le adjunta como material de consulta y la norma 5030 no disponible. Vamos a empezar a definir las distintas características que tienen las roscas, separando los dos casos más frecuentes, la rosca externa y la rosca interna. Empecemos por la rosca externa. Para representar una rosca externa, yo podría representar la rosca de una manera realista, pero esto significaría incluir en el documento un dibujo como el que muestra la figura, el cual sería bastante complejo de realizar. No obstante, referiremos a algunos aspectos importantes que son datos esenciales de la rosca y que se extraen de esta gráfica. Primero hablamos del filete, cuya geometría, como dijimos, depende del uso que va a tener la rosca. También podemos mencionar el concepto del paso, que es la separación que existe entre dos filetes consecutivos. En el filete detectaremos el denominado pico. En el caso de una rosca externa, sería lo que yo puedo tocar con la yema de los dedos al apoyar los mismos sobre la superficie de la rosca, y define el denominado diámetro mayor. Como no es posible realizar esta representación, dado lo laborioso que sería, se trabaja con una representación simplificada, la cual consiste en simplemente hacer un par de contornos gruesos que están separados a la distancia que me define el diámetro mayor. Además del diámetro mayor, existe el denominado diámetro menor, definido por la parte profunda del filete, es decir, por el fondo o raíz del mismo. Este diámetro menor también se representa en la representación simplificada, pero con líneas de una estructura diferente. El otro dato importante en la pieza mecánica sería saber exactamente dónde empieza la rosca, para lo cual se indica la posición del comienzo de la zona roscada mediante un contorno que es también una línea gruesa. En concreto, en la representación simplificada yo no representaré la geometría del filete, sino que simplemente trazaremos tres líneas diferentes. Las líneas gruesas que me definen el diámetro mayor, las líneas finas que me definen el diámetro menor y finalmente una línea gruesa para indicar dónde empieza la zona roscada. Mediante esta representación en el plano tendré noción de dónde está la zona roscada y las características específicas de la geometría estarán dadas por la codificación. En concreto, entonces, en un plano como el que tenemos a continuación o en una parte de un documento técnico, puedo ver la vista frontal y la vista lateral de un objeto que se entiende está roscado, independiente de que el filete no está representado de forma realista. Vemos el contorno grueso dado por el pico o diámetro mayor. Vemos el diámetro menor o definido por el fondo raíz trazado en línea fina, y recordemos que se acota siempre el diámetro mayor. Así, en un documento cualquiera veríamos la siguiente representación, en donde tenemos identificado el diámetro mayor con el código correspondiente a la rosca, en este caso es rosca métrica, el diámetro que consiste en el valor de 12 y además la longitud de la zona roscada, dato importante para el cálculo de la resistencia o funcionabilidad de la rosca.
El código alfabético surge de los distintos tipos de rosca normalizada que acompañan a las normas correspondientes. A continuación veremos la otra situación posible, que es la correspondiente a las roscas internas. Al igual que en el caso precedente, podríamos hacer una representación de la zona roscada de manera realista. En este caso corresponde a una representación en corte de una zona roscada, en donde análogamente a lo visto anteriormente podemos encontrar la geometría del filete y el paso. No obstante, como dijimos anteriormente, sería muy dificultoso hacer todo este dibujo en un documento técnico, por lo cual nos ocuparemos de identificar en la rosca interna el denominado diámetro mayor. En este caso, a diferencia del anterior, el diámetro mayor queda definido por el fondo de la zona roscada, es decir, del perfil, por el fondo o raíz. Dicho perfil se representará con un par de líneas gruesas que me representan el diámetro mayor. Análogamente, el pico en este caso me dará las dimensiones correspondientes al diámetro menor. Es la parte que yo tocaría si introduzco el dedo en la zona roscada con la yema de mis dedos. Y en este caso se representan con líneas gruesas y me indican la posición de los dientes internos de la rosca. Igual que en los casos anteriores, será importante además definir el comienzo y el de la zona roscada para poder calcular las características en cuanto a la resistencia y demás datos necesarios para el uso de la rosca. En resumen, entonces tenemos el diámetro menor, que en este caso corresponde al pico y que se representa en línea gruesa, y el diámetro mayor, que en este caso corresponde al fondo o raíz y que se representa en líneas finas. Cabe mencionar entonces, como resumen, que cada vez que yo represente una rosca, lo que yo tocaría con la yema de mis dedos, que es el pico de la rosca, será siempre representado con líneas gruesas, mientras que lo que no percibo de la rosca, el fondo o raíz del perfil, será siempre representado con líneas finas. De esta forma, en un documento, si vemos, como en este caso, la vista frontal y una vista lateral en corte, no tendría inconvenientes en definir el diámetro menor dado por el pico y representado en líneas gruesas, y el diámetro mayor dado por el fondo raíz y representado en línea fina. Sin embargo, recordemos que siempre que se acote, se acotará el diámetro mayor. Quiere decir que en un documento lo que yo veré será la siguiente estructura de acotado. El diámetro mayor con la cota correspondiente y la letra que me indica el tipo de rosca, en este caso métrica de diámetro 12, y la longitud roscada o zona útil para los posteriores cálculos de resistencia. En representaciones normalizadas, entonces tenemos distintas alternativas para representar elementos roscados. Estas alternativas tienen que ver con qué es lo que se debe representar si se trata de una rosca interna, como las tres figuras que aparecen primero, o si se trata de una rosca externa, como las tres figuras que aparecen en segundo lugar, ya sea que las representemos en vista regular o en una vista en corte, obtenida a partir de las vistas ortogonales regulares. Finalmente, también podemos mencionar los ejemplos de cómo representar las roscas en el caso en el que se están trabajando directamente con vistas regulares, es decir, en base a contornos ocultos. Se ve que la nomenclatura y el trazado de las líneas sigue siendo el mismo. Siempre se representan los dos diámetros, el mayor y el menor,
pudiendo esto estar representado con contornos continuos, finos o gruesos, o con contornos ocultos. Cuando se trazan en contornos ocultos, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente en la norma, las líneas no se diferencian por grosor, se diferencian por estructura. Cuando la rosca se traza en contorno oculto, ambos diámetros entonces tendrán el mismo grosor, dado que los contornos ocultos son líneas finas.